Grupo Parlamentario Confederado Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, el señor Expósito. Sí, ¿se me oye? Sí. Pues muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Muy buenas tardes, claro, señor Recasens, comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por intervenir por su intervención en esta comisión. En primer lugar, por supuesto, por la amabilidad que ha tenido a la hora de aceptar compartir con nosotros sus conocimientos que surgen de una experiencia de, hasta donde yo entiendo, casi 40 años de trabajo con la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, trabajo de diferente índole, desde trabajo de tipo académico hasta también en el ejercicio de la función pública con diversas tareas, algunas de las cuales usted ha mencionado ya esta tarde. Pero gracias también, en segundo lugar, y sobre todo por el carácter de su intervención. La mayor parte de las discusiones que habitualmente se tienen sobre la cuestión del modelo policial son discusiones que se centran en aspectos, llamémoslo, de organización interna de los cuerpos policiales. Y a esto no es ajena tampoco, hasta el momento al menos, esta misma comisión y las comparecencias anteriores, porque se han venido discutiendo sobre todo propuestas para paliar algunas de las disfunciones que se nos van haciendo evidentes a lo largo de las sesiones de esta comisión, disfunciones evidentes del modelo policial del Estado español. Se han vertido aquí propuestas como unificar la dispersión de los cuerpos policiales o mejorar la coordinación entre sus tareas, racionalizar su coste económico, mejorar las condiciones laborales del trabajo policial y también alcanzar el reconocimiento integral de sus derechos, etcétera. Pero la intervención que acaba de hacer ha sido muy rica en sugerencias más allá de esta discusión que es habitual y me recuerda, claro está, a una versión, digamos, avanzada de muchas de las ideas que usted ya planteaba en un libro que es un libro muy importante en este tema que nos ocupa en esta comisión. Es un libro que usted publicó en el año 2007 que tenía por título La seguridad y sus políticas. En ese libro usted explicaba la necesidad de sumar a la discusión habitual sobre la organización y la mejora del funcionamiento de los cuerpos policiales otra discusión más, una discusión sobre el problema de diseñar de forma más general unas políticas públicas de seguridad. Sumar a la discusión sobre cómo organizar a las fuerzas policiales una discusión sobre cómo construir unas políticas públicas de seguridad, y dentro de esas políticas públicas de seguridad es donde resulta imprescindible discutir, planteaba usted, justamente un nuevo modelo policial. No tanto, por tanto, mejorar o reorganizar lo que ya viene existiendo como paradigma policial durante muchísimo tiempo, sino cómo sumar a esa discusión sobre la mejora una discusión sobre unas nuevas políticas públicas y un nuevo paradigma, digamos, de policía. Usted nos explicaba en ese libro que la comprensión que usted denominaba eficacista de las labores policiales se capta de manera muy descarnada si nos fijamos en uno de sus paradigmas más extremos en las últimas décadas, como fue la estrategia de tolerancia cero, que tuvo su origen en la gestión del alcalde republicano de Nueva York, Rudolph Giuliani, durante la década de los años 90. Es importante recordar a este efecto que la estrategia de tolerancia cero consistía en una manera dura de gestionar el orden público, según el lenguaje de esa época, que no es un lenguaje que haya desaparecido del todo a la hora de pensar las cuestiones de seguridad, gestionar el orden público, en este caso en la ciudad de Nueva York, para dar respuesta, así es como surgió la estrategia de tolerancia cero, a las crisis sociales como la oleada de homeless, de personas sin techo, que se extendieron por los espacios públicos como consecuencia, en este caso particular, de un proceso de remodelación urbana que estaba basado fundamentalmente en la violencia de la especulación inmobiliaria. De ahí surge la estrategia de la tolerancia cero, para afrontar crisis sociales que el mismo sistema está provocando por sus disfunciones, por su carácter injusto, por su carácter desigual, etc. Usted explica en ese libro y en otras presentaciones o textos suyos las limitaciones que supone afrontar de una manera eficacista los problemas que se consideran de seguridad pública en nuestras ciudades, porque esos problemas, viene usted a decir en sus análisis, son en muchos casos el resultado de un fenómeno que viene sucediendo en los últimos 30 años, y se trata del impacto local que tiene las dinámicas de la globalización. Usted ha dicho que la transformación de los Estados-nación por causa de la globalización nos obliga entonces a replantearlos nuestros modelos policiales, que tienen que responder ahora necesariamente a nuevos fenómenos
como la criminalidad o el terrorismo transnacional, evidentemente, pero también la intensificación de los flujos migratorios internacionales y la gestión local de la seguridad pública en los barrios de nuestras ciudades, que se están viendo transformados de una manera muy radical en algunos casos, justamente por el impacto de estos diversos fenómenos globales. Entonces, la policía, que tradicionalmente se concibe como un cuerpo que ocupa un territorio y que tiene que defender, por así decir, una soberanía, se ve tensionada por arriba, a escala supranacional, y por abajo, ¿no? en la microfísica de la seguridad, en la escala local de la seguridad. Yo le comparto una anécdota ahora que ilustra cómo las políticas públicas no siempre están a la altura de cómo usted propone afrontar esta complejidad. En los foros parlamentarios internacionales a los que yo suelo acudir, a veces como diputado, a veces como miembro de la mesa de esta Cámara, las sesiones de trabajo sobre seguridad global y sobre derechos humanos están siempre separadas. Por una parte se debate la seguridad global y por otra parte se debate los derechos humanos. Pero es que eso contradice la forma en que la seguridad y los derechos se vinculan estrechamente en incontables enfoques que vienen siendo durante ya muchos años elaborados por organismos internacionales, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 66 hasta el Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento, que fue auspiciado en 2015 por el anterior secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La manera de vincular seguridad y derechos en estos enfoques, no separadamente, sino la manera en que se vincula seguridad y derechos, es una manera doble. Por una parte, se aboga por situar a la persona, como usted ha dicho, en el centro de la seguridad. Y por otra parte, se exige que la gestión de la seguridad no justifique nunca la cancelación de derechos fundamentales. Es más, no es que la seguridad y los derechos se piensen como dos cosas separadas que se suman o que una respeta a la otra, sino que los derechos se consideran en estos enfoques propiamente una función de la seguridad. La seguridad incorpora justamente la garantía de los derechos. Entiendo entonces, señor Recasens, que su trabajo nos exige sumar a eso que hemos llamado la discusión organizativa sobre la gestión policial, preguntarnos también por cuál debería ser un nuevo modelo policial que girara en torno al problema de la seguridad, pero entendiendo ahora seguridad como garantía de los derechos y protección de unas buenas condiciones de vida. Un nuevo modelo policial significa, entonces, si no entiendo mal en su formulación, ni más ni menos que preguntarnos primero por qué modelo de sociedad queremos. Deducimos entonces, voy cerrando, de su planteamiento que remodelar la policía significa en realidad reconsiderar el modo en que definimos y protegemos la seguridad. Pero hay muchas maneras de enfocar esta cuestión, cómo definimos y cómo protegemos la seguridad. Es, por ejemplo, un tema central en el ascenso, por ejemplo, de proyectos políticos, de tendencias políticas más autoritarias en Europa, por ejemplo, en este momento, poniendo la cuestión de la seguridad o de la inseguridad en el centro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos seguridad? Y parece que nos propone usted un modelo en el que la policía es un sujeto que trabaja junto a otros a la hora de identificar cuáles son los peligros que una sociedad siente, cómo nos sentimos seguros, qué tipo de condiciones de vida tenemos que garantizar. Y se trataría entonces, frente a los modelos securitarios, autoritarios, de pensar cómo coproducir, cómo codefinir y cómo cogarantizar la seguridad entre la policía, las instituciones públicas y los agentes sociales. Yendo más lejos, y no tenemos tiempo para extendernos, llegaríamos incluso al punto de pensar que entre esos agentes sociales tienen que incorporarse incluso sectores sociales que en muchas ocasiones son objeto de aplicación de un derecho punitivo, de un derecho penal del enemigo. Tienen que ser también parte de la definición de esa coproducción de políticas públicas de seguridad. Entonces, ese modelo de coproducción de la seguridad, que es un modelo policial de prevención, de mediación, de proximidad, conlleva muchas preguntas. Yo le hago un par para acabar, abusando de la generosidad con el tiempo del presidente. La reduzco a una, pueden ser muchas. ¿Cómo se calcula entonces la eficacia de otra manera? Si estamos saliendo de un modelo eficacista, como este otro modelo que usted propone, con una visión integral, garantista, etcétera, de la seguridad, ¿cómo es eficaz? ¿De qué otra manera es eficaz? ¿Cuáles son los indicadores de éxito a la hora de calcular la seguridad de una sociedad? Y entonces le pediría, ¿puede usted concretar ejemplos de lo que usted considera un nuevo modelo policial? ¿Cómo se sustancia? ¿Cómo se construye? ¿Cómo opera en la vida real? ¿Cómo garantiza la seguridad pública? El señor Recasens entonces nos propone
pensar un nuevo modelo policial que no solamente atienda aspectos organizativos y que no deje tampoco de ser eficaz contra cualquier forma de criminalidad. No son cuestiones que se dejan aparte. Pero entonces nos plantea preguntas importantes sobre cómo coproducir y cogarantizar la seguridad. Hay quien critica, y con esto ya de veras finalizo, este planteamiento porque hay quien dice que resulta en apariencia policialmente débil, porque pareciera que desdibuja las funciones policiales. Yo deduzco que usted plantea justamente lo contrario. Es un modelo policial fuerte. ¿En qué sentido? Pues entiendo que es policial fuerte en el sentido en que usted, por citarle literalmente, menciona. Porque considera que la policía tiene que ser una profesión básica y reconocible, independientemente del cuerpo al que se refieran. No una especie de una experiencia multiplicada y diversa, pero propone también que esa especialización se tiene que dar de tal forma que no se encuentre separada, fuera del escrutinio público, sino coproduciendo las políticas públicas en comunicación, dice usted, y en devolución con la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. Y muchas gracias, señorías y señor Casas. Muchas gracias, señor Expósito. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada Sierra. Sí, muchas gracias por su